El mes de marzo oficialmente ha llegado a su fin y esto también significa que inició el año nuevo de la liga en la NFL y con esto también inicia la locura de la agencia libre. Y aquí en USM venimos a platicarte lo más relevante que sucedió en la agencia libre este mes de marzo. Previo a que iniciara la agencia libre se dio la noticia de que el receptor de los 49ers, Deebo Samuel, había sido intercambiado a los Washington Commanders a cambio del pick de quinta ronda de Washington para 2025. Y con esta transacción se hace realidad los rumores que ya existían de una salida del receptor de San Francisco. Y es que después de un 2024 bastante decepcionante, tanto para el jugador como para el equipo, Deebo Samuel finalmente llega a una de las ofensivas más esperadas por parte de los fanáticos para ver este 2025. Después tuvimos que Saquon Barkley y los Eagles llegaron a un acuerdo para extender el contrato del corredor por 2 años más y una cantidad enorme de $41.2 millones, haciéndolo el running back mejor pagado en la historia de la liga. Esta extensión de contrato realmente no es muy sorpresiva para los fanáticos de la NFL, ya que sabemos que Saquon Barkley viene de hacer una de las mejores temporadas para un corredor en la historia de la liga, o al menos en años recientes. No por nada estuvo a menos de 100 yardas de romper el récord de más yardas terrestres en una temporada regular y viene de ser campeón del Super Bowl. Así que con 36 millones garantizados de su contrato, Saquon Barkley se queda en Filadelfia al menos hasta 2027. Otro jugador que se queda en la ciudad donde ya estaba jugando y con una extensión de contrato es Maxx Crosby, que se queda en los Raiders de Las Vegas con un contrato extendido por 3 años más y $106 millones. Y también tenemos que Zack Bond, una de las piezas claves de la defensiva de los Eagles, se queda también en Filadelfia con una extensión de 3 años para $51 millones. Y hablando de los Raiders de Las Vegas, ellos hicieron una de las noticias más impresionantes de este inicio de la agencia libre, ya que hicieron un intercambio de su selección de tercera ronda por nada más y nada menos que el quarterback de los Seattle Seahawks, Geno Smith. Es importante checar lo que resultará de este movimiento, ya que los Seahawks buscaron renovar su ofensiva totalmente de esta agencia libre y los Raiders tienen el 6º pick en el draft de este año. Entonces, ¿se quedarán con Geno como titular o buscarán un quarterback novato? Esa es una de las preguntas que los fans de los Raiders se han estado haciendo camino al draft de este año. Después tenemos que los Buffalo Bills decidieron extender el contrato de su defensive end Gregory Rousseau y fue una extensión de 4 años por $80 millones. El jugador va a entrar en su 5º año de su contrato de novato con los Bills, pero esto mantiene a este edge joven y talentoso en el equipo hasta 2029. Y una de las grandes novelas de esta temporada baja ha llegado a su fin y es el pleito existente entre los Cleveland Browns y Myles Garrett, porque recordemos que a principios del año Myles Garrett había solicitado un trade para salir de Cleveland y había inclusive reportes diciendo que no estaba dispuesto a oír ninguna oferta por parte de los Browns. Pues al parecer esto fue lo contrario a lo que él decía, ya que a pesar de que, según él, estaba totalmente seguro de que no iba a jugar para Cleveland en 2025, termina llegando a un acuerdo de extensión para 4 años con un valor de más de $40 millones por año, haciéndolo el jugador no mariscal de campo mejor pagado de toda la liga. Otra de las historias más sonadas de esta temporada baja fue la del receptor Davante Adams y cómo fue cortado por los New York Jets después de no haber encontrado un equipo que quisiera hacer un intercambio por este receptor. Pues después de esto, Davante Adams encuentra su hogar en el otro lado del país con los Rams de Los Ángeles en un contrato de 2 años por $44 millones. Pues con esto el receptor pasa de jugar con un quarterback veterano en 2024 y uno de sus mejores amigos de la liga, Aaron Rodgers, a jugar para otro quarterback veterano que es Matthew Stafford. Y con esto Matthew Stafford encuentra otro receptor que le hará dupla con Puka Nacua después de perder a Cooper Kupp. Y después de que a inicios de este año el quarterback de los Bills, Josh Allen, ganara el trofeo como MVP de la temporada 2024, era obvio que los Bills le iban a dar todo. Y por todo me refiero a una extensión de contrato de 6 años por una cantidad modesta de $330 millones que incluyen $250 millones garantizados. Y como última noticia antes de que ahora se iniciara el año nuevo de la liga, tenemos que los Steelers deciden intercambiar su pick de segunda ronda de 2025 por el receptor estrella de los Seahawks, DK Metcalf. Con esto Metcalf llega a Pittsburgh y el equipo aparte extiende su contrato por 5 años más y $150 millones. La dupla de DK Metcalf y George Pickens será una que todo fanático querrá ver debido a las famosas personalidades y caracteres que tienen estos dos personajes, tanto dentro como fuera de la cancha. Y vaya, sabemos que si en algo Mike Tomlin es experto al parecer, es en manejar el carácter problemático de sus jugadores. Y ahora ya entrando de lleno a la agencia libre, tenemos que los Carolina Panthers deciden extender a su primera selección del draft del 2021 el cornerback Jaycee Horn, asegurando a uno de los mejores cornerbacks jóvenes con un gran contrato de 4 años y $100 millones. Aunque esto le aseguró el puesto como el cornerback mejor pagado de toda la liga solamente por unos días, ya que actualmente solo es el segundo mejor pagado. Y si queremos seguir hablando de defensivas, pero ahora de veteranos y jugadores que ya son de renombre en la liga, los Chargers deciden volver a firmar a Khalil Mack por 1 año y $18 millones.
Mack, a pesar de ser un veterano, aún cuenta con impacto en la defensiva de los Chargers y esto se notó en 2024, haciendo esta recontratación un movimiento lógico. Y hablando de recontrataciones lógicas, los Buccaneers llegaron a un acuerdo con su wide receiver Chris Godwin por 3 años y 66 millones. Godwin va ahora por su 9ª temporada en Tampa. Y a pesar de tener un buen inicio de 2024, pero tener que perderse la segunda mitad de la temporada por dislocarse el tobillo en la semana 7, los Bucs deciden mantener a uno de sus receptores estrellas y una cara conocida en la casa. Y en una de las noticias más sorprendentes de esta agencia libre, tenemos que el defensive end de los Philadelphia Eagles, Milton Williams, deja este equipo y se va a los New England Patriots con un contrato de $26 millones por año. Como ya mencioné, esta es una de las contrataciones más importantes de esta agencia libre, ya que Milton Williams fue fundamental en la defensiva de Philly para este 2024 y tuvo una actuación estelar en el Super Bowl presionando a Mahomes. Pero ahora su nueva casa será Nueva Inglaterra, al menos hasta 2028. ¿Y se acuerdan que hace rato mencioné que los Seahawks estaban renovando totalmente su ofensiva? Pues después de un 2024 muy bueno en Minnesota, a excepción de los últimos 2 juegos que tuvo, Sam Darnold elige justamente a Seattle como su nuevo equipo para 2025 y firma un contrato de 3 años con un valor de hasta $110 millones. Por otra parte, los actuales campeones de la AFC, los Chiefs, vuelven a firmar una pieza clave de su defensiva, que es el jugador Nick Bolton, para 3 años y 45 millones. A pesar de que tuvo un 2023 muy bajo en comparación a 2022, lo que estadísticamente ha sido su mejor temporada hasta el momento, su 2024 en realidad fue similar en términos de estadísticas y los Chiefs al parecer confían que mejore aún más para este 2025 y por eso lo vuelven a firmar. Días antes de que iniciara la agencia libre, los Philadelphia Eagles le habían notificado al cornerback Darius Slay que sería cortado del equipo en cuanto el año nuevo comenzara. Así que firma con Steelers en cuanto inicia la agencia libre, que por cierto es rival geográfico y de estado de los Eagles, por un contrato de 1 año por 10 millones. Pero no todo es bonito para los Pittsburgh Steelers, ya que también iniciando la agencia libre se les va su quarterback suplente, Justin Fields, a los New York Jets con un contrato de 2 años y 40 millones. Con esto Justin Fields se va de Pittsburgh después de solamente un año donde solo fue titular cuando Wilson estaba lesionado, y a pesar de que los Steelers le ofrecieron un contrato similar al de los Jets, elige un nuevo inicio en Nueva York. Y por si no fuera poco para la defensiva de los Eagles, su linebacker Josh Sweat, que también tuvo un 2024 fuerte y un Super Bowl destacable, termina firmando con los Arizona Cardinals por 4 años y 76 millones. Con esto, los Eagles ya suman 5 titulares defensivos que pierden desde su victoria del Super Bowl en febrero. También tenemos que el guardia Aaron Banks termina firmando con los Packers un contrato de 77 millones y 4 años, dejando así su equipo los 49ers. Otro jugador que también deja a los 49ers en la agencia libre es el cornerback Charvarius Ward, que elige firmar con los Colts por 60 millones y 3 años. Y ahorita que mencioné que no todo era bonito para los Pittsburgh Steelers, pues se suma otra pérdida dolorosa para el equipo, ya que Najee Harris, su running back titular, firma con los Chargers por 1 año y 9.5 millones de dólares. El running back seleccionado en la primera ronda de 2021 por Pittsburgh deja la ciudad después de 4 años en cuanto terminara su contrato de novato y se va a un equipo de la costa este de donde él es nativo. Otro jugador que fue cortado por su equipo previo a que iniciara la agencia libre, ya que no encontraron otro equipo que quisiera intercambiarlo como pasó con Davante Adams, fue el defensive end Jonathan Allen, que terminó saliendo de los Washington Commanders y posterior a eso firma con los Minnesota Vikings un contrato de 3 años para 60 millones. Después tenemos que el receptor DeAndre Hopkins, que había sido enviado de los Tennessee Titans a los Kansas City Chiefs en octubre del año pasado y después había quedado como agente libre para esta temporada, firma con los Baltimore Ravens por 1 año para 5 millones. Con esto los Ravens buscan tener otro wide receiver one en su equipo que acompañe a Rashad Bateman y a Zay Flowers, y aparte DeAndre Hopkins es un veterano que sigue teniendo producción e impacto en la cancha. Hace rato había mencionado que el quarterback de los Rams de Los Ángeles, Matthew Stafford, se había quedado sin Cooper Kupp, uno de sus principales receptores para esta temporada. Pues después de que los Rams le anunciaran a Cooper Kupp que si no encontraban un equipo que quisiera hacer un intercambio por el jugador, lo cortarían del equipo, tal y como de nuevo pasó con Davante Adams, pues finalmente se hizo este movimiento una realidad y al quedar sin equipo poco tiempo después, el ex Offensive Player of the Year termina firmando con los Seattle Seahawks por un contrato de 3 años para 45 millones. También tenemos que el liniero ofensivo Mekhi Becton, después de pasar un año con los Philadelphia Eagles, donde cambió su posición de juego de tackle a guardia y resultó en algo muy beneficioso a su carrera, ya que hizo un muy buen trabajo en la línea ofensiva de los Eagles, termina firmando con los Chargers para 2 años y 20 millones. Otra historia que se estuvo desarrollando a lo largo de este mes fue que los Cincinnati Bengals, previo al año nuevo de la liga, habían puesto la etiqueta de franquicia o el franchise tag en su receptor T. Higgins por segundo año consecutivo para evitar que firme con otro equipo.
Pero poco después, el equipo y el jugador finalmente llegan al tan esperado acuerdo que este receptor estaba buscando desde la temporada pasada y firma un contrato de 4 años para $115 millones. Y por cierto, los Bengals deciden no solo extender a T. Higgins, porque también se van por una extensión de contrato de su receptor estrella, Ja'Marr Chase, que firma una extensión de 4 años para $161 millones. Con esto los Bengals aseguran a sus dos receptores principales para el futuro con contratos grandes y bueno, no es por nada, pero Ja'Marr Chase viene de tener una triple corona ofensiva la temporada pasada y también mantienen con este movimiento su triada de Burrow, Chase y Higgins. También tenemos que los Houston Texans deciden extender el contrato de su cornerback y una pieza defensiva fundamental en su equipo, el proveniente de LSU Derek Stingley Jr., que lo extienden por 3 años y $90 millones, haciéndolo ahora sí actualmente el defensive back mejor pagado de la liga. Y Pittsburgh en esta agencia libre no solo pierde a uno, sino a sus dos quarterbacks de 2024, ya que Russell Wilson finalmente decide buscar un rumbo nuevo y firma con los New York Giants un contrato de $21 millones por un año. Con esto los Giants consiguen a quien todo apunta a ser su quarterback titular para este 2025 y recordemos que también firmaron a Jameis Winston. Así que ahora los Giants técnicamente tienen dos quarterbacks que estuvieron como titulares en la AFC Norte la temporada pasada en su roster de este 2025. Y finalmente tenemos la última gran noticia hasta el momento que este video está siendo grabado, y es que el wide receiver Stephon Diggs llegó a un acuerdo con los New England Patriots para quedarse en el equipo por 3 años y $69 millones. El wide receiver para la temporada de 2024 había sido intercambiado de los Bills a los Texans y había empezado bien la temporada, sin embargo, se rompió el ligamento cruzado y quedó fuera el resto de esta campaña y por ende termina en un nuevo equipo en vez de quedarse en los Texans. Pero bueno amigos, eso fue un poco de lo más relevante que ha sucedido en esta agencia libre hasta el momento en inicios de abril en la NFL. Recuerden que la agencia libre es en realidad uno de los periodos más activos de toda la liga cuando no hay temporada regular, entonces no se pierdan porque todavía vienen muchos más movimientos y hubieron muchísimos más. Denle like a este video y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que recuerden están en la descripción. Y tampoco se olviden de suscribirse al canal. Mi nombre es Valentina Cantú y nos vemos el próximo video.